vez más, Producciones que estén presentando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Mariluna Vega. ¿Cómo estás, Mariluna? Muy buenos días, señor Huaraca. Gracias por esta oportunidad que nos dan a Nuevos Valores y estar acá pues conmigo compartiendo lo que es música folclórica, ¿no? Qué bien, Mariluna. Dime exactamente, Mariluna, ¿de qué parte es usted? Bueno, yo soy del departamento de Ancash, provincia de Yungay. De la altura que es mi zona, Atma. Ya. De esa zona. ¿Y de qué edad ha empezado a cantar usted? Bueno, en esta carrera estamos pues hace 3 años, pero la música siempre me ha gustado desde niña, ¿no? Desde los ¿De qué estamos 6 hablando? años, así. ¿Perdón? Desde los 6 años. así Ah, me ha gustado la chiquita, música. ¿te gusta la música? Así es. Bueno, actuaba en los colegios cuando me sacaban, ¿no? Siempre me escogían para actuar, así como para bailar, así como para cantar. Y actuaba, pues, me gustaba la música, siempre estaba con la idea de cantar, pero hay momentos que no tienes apoyo de tu familia o no se imponen, dicen que no, que la música es para una persona que tiene, que ya pierde la vergüenza, mejor dicho, ¿no? Ya. Eso es lo que me Sí, decía mi no es papá. así, no es Y así. yo sé que no es así, depende de uno, es eso, si te haces respetar, pues te respetas. Claro, Músicos, así claro. como el público. O sea, profesionalmente tienes 3 años cantando 3 años. en este arte. Así es. Qué bien. ¿Tienes un videoclip? ¿Era un videoclip? Sí tenemos primera producción que hemos hecho. Ya. Que es este video, ¿no? Así es, regular, ¿no? ¿Sí? Y ahora que estamos haciendo la segunda producción, pues estamos haciendo un poco más profesionalidad. Qué bueno. Dime este videoclip, ¿en qué parte lo has realizado? Bueno, hemos ido a mi zona, que es departamento de Ancash, Yungay, que es conocido Yanganuco. Por esa zona y por mi zona que es Paratma también hemos hecho. Y con marco musical que está acá por cerca, que es Santa Eulalia. Y Ya. algunas partes pues por Camino Canta. Macabiche. Perfecto. Dime, acá tienes temas. ¿Tienes algún tema compuesto por ti? Tengo 4 temas. 4 temas. ¿Qué temas son? Madre mía, ¿Mm? la razón de mi existir, adiós, adiós, sola soy. Sola soy. ¿Y por qué sola soy? Bueno, es una inspiración que saqué, ¿no? Para las solteras más que todo, porque prefiero estar sola que mal acompañada. ¿O es tu caso? Podría ser también, porque ¿Sí? estoy soltera. ¿Ya? Dime, ¿podrías interpretar un poquito de Sola Soy? ¿Podría ser? Claro, ¿por qué no? A ver, ¿quieres escuchar? Bueno, vamos a cantarle la canción Sola Soy. Soy tu clave linda, flor de azucena, muchacha alegre, trabajadora, cariñosa, sincera en el amor, por donde me encuentro alegre soy. Ahí está. Esa parte nomás. Ese es un Wailas, por lo que veo, Así ¿no? es. ¿Sí? Sí, Es alegre esa música. es Guaylas. Pero ¿tienes algo sentimental, algo así que llegue al corazón? También La canción pues son todos que alegres. es Madre Mía, ¿no? Ah, ya. Un poco triste. Se trata de que te vas de tu hogar y después de estar lejos de tu madre o de tu familia piensas que ellos piensan que no lo quieres y o sea que de eso se trata la letra, Claro, ¿no? claro. Esa es composición tuya. Sí, Y tienes 4 composiciones. sí. Por lo que veo eres cantautor en esto. Sí, en esta producción tengo 4 composiciones y ahora que estoy grabando la segunda producción tengo Ah, ya. 1. Hay otra producción que también va a Sí. salir. Sí, está por salir, falta poco ya para terminarlo. Ese es el audio. Sí. También vas a hacer videoclips. Así es, voy a hacerlo. Será un poquito tardando, pero sí vamos a hacerlo. Claro, la idea es eso, ¿no? Ajá. Dime, Mariluna, este video, esta producción, la primera producción, ¿cómo así lo has hecho? Bueno, yo ¿O sí ¿Quiénes te apoyaron en esta producción? Ya que tus padres me dicen que no están de acuerdo, ¿cómo así sale esta producción? Bueno, el primero es tenía que salir de mi zona, ¿no? De mi hogar donde he crecido, donde he nacido. Claro. Me vine escapando. Ah, ya. Llegué a Lima sin conocer a nadie y fue difícil para poder
empezar de nuevo, pues acá en Lima. Y sin conocer a nadie es bien difícil. Casi una noche durmiendo en la calle, gracias a Dios, a un señor que se cruzó en el camino que nos recogió a mi prima y a mí, pues nos llevó a su casa. ¿Y qué año fue eso? En el año 2001. 2001. Así es. Ya, así empieza eso. ¿Cómo Así llegaste a Lima? Sí, Llegando a Lima. Así es. ¿Y cómo te pareció Lima? Bueno, para mí cuando llegué nomás era impresionante ver tantas luces, carros, todo esto, ¿no? Porque pues en la sierra no hay eso. Claro, es diferente, pues no. Pero por otro lado veía eso, me emocionaba, pero por otro lado estaba triste porque estaba lejos de la familia. Así es. Y así fue. Y en eso pasaba como 2, 3 meses ya. ¿Ya? Y andando, pues acá en Lima conocí una chica. ¿Ya? Que me dice, pues, oye, ¿tú sales a bailar? Le digo, no conozco. Vamos a Guayabamba. Guayabamba. Así. Me dice, vamos a ir a bailar a Guayabamba. Ahí se presentan Dina Paucar. Y, Claro, a mí sí, me encanta sí, su sí. música de Dina Claro, Paucar, porque claro. toda mi vida he escuchado a Dina Paucar desde los inicios, cuando tenía 8 años, así. Y ella, pues, ella cantaba sus primeras canciones con el señor Elmer Jesús. Ujú. En cassettes, salía sus discos. Claro, claro. Primero los cassettes, ¿no? Así es. Y Ya. entonces yo siempre he sido su admiradora y sigo siendo su admiradora de la señora Dina Paucar. Entonces me emocioné cuando me dijo Dina Paucar, sí, ya vamos. Y entonces dije, pues que fue un día domingo y llegamos a ir a ese local. Claro. Y yo y ella entramos al local y ahí conocí al señor Sósimo Sacramento, que también me gusta su música bastante y lo admiro. Y esa época, pues las chicas terremotos también estaban, ¿no? Claro, las chicas terremotos. Y a la muñequita Sally, que paz descanse, ¿no? También. Y ahí lo conocí a ella y eso casi de las 10 de la noche, así ya llegó la señora Dina. De fondo se presentó ella. Sí, y entonces, y en eso, pues me emocioné bastante y yo dije, algún día llegaré a cantar así. Estaba con esa idea, siempre la idea tenía pues es cantar. Claro, pues niña te gustaba, entonces Así después es. la ocasión. Y como te estoy diciendo, ahí terminó la cosa, ¿no? Y el siguiente semana que viene nuevamente fuimos, Claro. un sábado ya. Sí. Y ahí ya nuevamente me choqué con lo que es de Muñequita Sally, se presentó en ese local. Y uno de sus músicos Ujú. se me acerca, pues, hola muñeca, ¿cómo estás? Me dice, ¿no? Claro, como todos. siempre. Exacto, entonces, ¿Es así? hola, le digo, y mi idea es hablarle de la música. Mm. Y yo le digo, disculpa, le digo, ¿qué puedo hacer para cantar? Eso fue mi primera palabra hacia el señor, que es José Palacios. José Palacios. Sí, Ya. un timbalero, baterista de Muñequita Sally, que esas fechas que trabajaba. Ya. ¿Qué Ya. te dijo? Me dice, fácil, me dice. Ahí está el maestro Elmer Jesús, tiene su academia. Elmer Jesús. Sí. Claro. Ahí tiene su academia, puedes ir ahí a aprender. ¿Quién es Elmer Jesús? Dije, pues no, claro que yo sabía, escuchaba ese nombre, sabía que existía ese nombre, ¿no? Pero no lo conocía. Claro. ¿Dónde Y está? él tenía una academia. Sí, acá en Ya. Puente Piedra. Perfecto. Tenía esa fecha, ¿no? ¿Llegaste a ir a la academia a buscarlo? No, No, no el fuiste. señor estaba ahí ese día. Ah, ya. Entonces yo me acerqué hacia el señor y el señor